Sean bienvenidos al tercer episodio del podcast. Y bueno, el día de hoy inevitablemente vamos a hablar de la marcha. Ayer, jueves 12 de noviembre del 2020, se suscitó la más grande marcha que ha habido hasta ahorita en la historia del Perú. Absolutamente en todas las regiones del Perú hubieron marchas. Lo que también fue nunca antes visto fue la represión policial que hubo el día de ayer, sobre todo en la Plaza San Martín, en el centro de Lima, donde la policía disparaba gases lacrimógenos contra los manifestantes, y es más, en un video se puede escuchar a un policía diciendo "mátalo, mátalo". Claramente haciendo referencia a uno de los manifestantes. Y también hubieron balazos, balas que se disparaban al aire por parte de los ternos que estaban camuflados dentro de los manifestantes, cosa que el ministro Gastón Rodríguez negó. Y ojo, los balazos no solamente fueron al aire, sino que hasta el día de hoy se conoce 2 casos graves de manifestantes a los cuales les impactó la bala en el estómago. El congresista Daniel Olivares fue a la Almenara a informar lo que pasó. Los nombres son Luis Aguilar Rodríguez y Percy Pérez Chapeama. El primero se encuentra estable, pero el segundo lamentablemente se encuentra herido de gravedad, está conectado a un ventilador eléctrico. Y lamentablemente todo esto parece que los políticos no lo entienden o no lo quieren comprender. Manuel Merino, nuestro presidente, dijo que ya estas protestas van a cesar en estos días, y Antero Flores Arauz dijo que él no entendía qué estaba sucediendo. Ahora, el ministro de Educación D'Alessio informó el día de ayer por Twitter que esta marcha era una marcha de Movadef, nada menos que de Movadef, o sea, los trató de terroristas. Y pues lamentablemente hasta el día de hoy vemos cómo los medios de comunicación hacen caso omiso a la marcha, y es más, minimizan los ataques hacia los manifestantes por parte de la policía y no lo sacan. Es decir, por radio y por televisión no se habla de esto. Es como que solamente le dan relevancia a temas que son populares, es decir, a temas banales, y no a lo que está realmente en importancia, que es ahorita la marcha. A eso no le dan cabida, pero sí a otro tipo de temas. Ahora, el ministerio se ha llenado absolutamente de personas incompetentes. Es decir, solamente hace falta ver al ministro de Educación, D'Alessio. Ahora, para lo siguiente que voy a explicar deben saber que Jaime Saavedra fue el ministro de Educación de PPK. Entonces, uno de los grupos coordinadores con la coordinación actual es el grupo de Con mis hijos no te metas. Este es el grupo que sacó a Saavedra de la anterior gestión con la excusa de que homosexualizaba a los niños. Y uno de los que cree que la educación homosexualiza a las personas, a los niños, es Fernando D'Alessio, el actual ministro de Educación. Ahora, este señor D'Alessio también fue el ministro que le otorgó a Fujimori el indulto, diciendo que él estaba gravemente y que ya iba a fallecer. 3 años después vemos que Fujimori sigue vivo. Bueno, el otro ministro altamente peligroso es el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, que es el encargado de la policía. Este ministro está actualmente investigado por corrupción por contratos irregulares con ISA Motors de Toño Camayo. Además, acusado de estar junto al grupo de los cuellos blancos. Bueno, el último tema a tocar es el de la educación. No esperaron ni 24 horas para tocar la ley universitaria. Y Telesub exigió a la SUNEDU acatar el cautelar que le quitaba la denegatoria de licenciamiento. Luis Felipe Luna Morales, que es el gerente de Telesub, fue quien envió la carta a la SUNEDU. Es decir, este señor lo que le dijo a la SUNEDU es que tenía 24 horas para acatar lo que decía la carta, porque en aras de la libertad y que el Perú obviamente estaba conduciéndose a eso, es que la SUNEDU ya no iba a tener respaldo político, y al ya no tener respaldo político, él lo iba a demandar, porque él escribió que con acto punitivo iba a tener que acatar lo que decía esta carta en menos de 24 horas.
Y claro, cuando se filtró la carta, el abogado de los Luna salió a decir que esa carta se cancelaba, se desestimaba. Es decir, una vez que supieron la amenaza, la retiraron. Así lamentablemente trabajan los Luna y la bancada Telesub. Y por último, el día de hoy el Congreso aprobó el bachillerato automático para las personas que están cursando el ciclo 2020 en las universidades de todo el Perú. Antes de terminar el podcast, algunas recomendaciones para los manifestantes que están acudiendo a las marchas es utilizar ropa cómoda, llevar una mochila pequeña con agua y vinagre, llevar un pañuelo o un polo extra para mojarlo con vinagre en caso tiren gases lacrimógenos cerca. No correr para evitar generar pánico en las demás personas, porque recordemos que no solamente van jóvenes, sino que también van niños, van personas de la tercera edad, van mujeres. Y en caso de dispersión, eviten el centro de la calle, si no hay que caminar sobre los lados. Y bueno, este ha sido el tercer capítulo de ¿Qué País Podcast? Espero les haya gustado y sobre todo se hayan informado. Cuídense mucho, chau chau. No se olviden que me pueden seguir en Instagram como elcolumnista.p.